El último éxito a nivel mundial de Netflix, la serie El Eternauta. Nos han escrito mucho sobre esta serie, ya era hora que nos la viéramos, que charláramos sobre ella. Estoy muy emocionado de poder conversar sobre ella porque tengo mis perspectivas, mis dudas, pero sin duda es una serie que vale mucho la pena explorar y entender el contexto cultural, cinematográfico alrededor de la cual se hizo. Así que, bueno, para comenzar, importante notar que es basada en una novela gráfica argentina. A su vez, esta novela gráfica está basada en unos cómics cortos que salieron en el En los años 57 50, sí. y tiene una magnitud supremamente profunda en la cultura argentina, el Eternauta y la No, y en novela el mundo de gráfica. los cómics. En el mundo de los cómics en general. O sea, yo oigo, a mí me gusta mucho escuchar a De Todo Un Paco, que es un español que sabe mucho de cómics. Ok. Eh, entonces, cuando hay una película de cómics adaptada, pues hay una película de cine o una serie adaptada de cómics, normalmente voy y lo oigo a él a ver el qué opina. Me gusta. Es un tipo muy carismático y se los recomiendo. De Todo Un Paco. Él habla sobre la importancia en la cultura de los, pues de alrededor del mundo de los cómics del Eternauta. El Eternauta fue uno de los primeros como cómics, una novela gráfica relevantes. Interesante. Sí, Estaban como en mora de hacer algo alrededor de este cómic. interesantísimo. Pues eso me di cuenta yo ya después que también que investigué y cómo está arraigado la cultura social argentina, porque en gran medida el Eternauta representó el cómic, representó un contexto social de opresión, la misma Nevada, que es algo que sucede al comienzo, es como refleja o es una metáfora para una situación de opresión, de descontento social, y así durante los últimos 70 años sigue estando presente en la cultura y en la mentalidad argentina, tanto que de alguna forma yo no sé qué piensas, y vamos a ver qué piensa el público, siento que después de todo lo que investigué, era como un equivalente, llevar esta obra a una producción audiovisual, la expectativa era como un equivalente a nosotros ver 100 años de soledad. Muy interesante ese paralelo porque yo también lo traía, Ah, súper. pero no como lo estás haciendo tú, sino desde el punto de vista de que efectivamente Netflix le está apostando a producciones latinoamericanas que vienen de literatura muy importante de las regiones, Perfecto, ¿cierto? de acuerdo. Y Considerando Soledad hizo una inversión gigante y le pegó al perro y a mí me Ujú. encantó. Hombre, sé que mucha gente no la encajó, les pareció muy lenta, pero con el Eternauta el nivel de inversión y la producción fue tremenda. Entonces, y lo hicieron algo brutal, o sea, eh, Bruno, el director, pues hizo una cosa tremenda. O sea, esta producción Total. nos lleva a un Buenos Aires posapocalíptico. Entonces, un poco de contexto. Aquí estamos, el Eternauta cuenta la historia, y esto lo voy a hacer muy corto para no hacer spoilers, De acuerdo. cuenta la historia de cómo un día hay un apagón gigante de Buenos Aires. Es literal, todo se funde Tal cual. y empieza a caer nieve. Una nieve que tiene una particularidad y empieza un mundo posapocalíptico. Hasta ahí lo dejo. Perfecto. Que fue chistoso que empezaron a hacer comentarios porque hace poco, hace un par de semanas, y yo no sé si esto no lo capitalizaron en Netflix, me parece muy chistoso porque Buen punto. España, Francia y Portugal se Claro. quedaron sin luz y a unos días del estreno del Eternauta. Entonces empezaron a Ajá. decir en los comentarios no, que ese es la mayor campaña publicitaria de Netflix para una serie. Y me Bueno, pareció que estaba excelentemente brillante, sincronizado, pero no veo por brillante, qué no lo capitalizaron después. brillante. No, es súper, es que realmente ese comienzo ya es fascinante, siempre. Una situación apocalíptica. Y sobre todo en tiempos modernos, que me pregunto, el autor, Osterheld, creo que se pronuncia, el autor de cómo vería reflejado hoy en día esa situación, porque obvio, fue del 57, hoy en día el apagón tiene un efecto mucho más trascendental, porque todos dependemos de la luz, de Absoluto. internet, que es medio tormentoso, porque lo invita a uno a preguntarse, ¿yo qué haría? O sea, yo, ¿qué pasaría si en un momento no me funciona la tarjeta de crédito, no puedo llamar, no se me sirve el celular? Y me lleva a preguntarme qué pasaría en 5 años cuando inteligencia artificial ya aún más dependamos de herramientas tecnológicas de red de internet. Es como cada vez somos más susceptibles, por lo visto como sociedad, a una situación natural, una catástrofe que de repente
nos quite de lo que dependemos. O sea, cada vez somos una sociedad más desarrollada, pero más vulnerable. Eso que mencionas me acaba de acordar en un capítulo de la última temporada de South Park, o la penúltima temporada de South Park. Quería ver con qué ibas a salir. Sí, no, es muy fino porque lo que ellos plantean es que los nuevos ricos de Silicon Valley, por decir así, pues como quieren ser estos millonarios de Silicon Valley, son los plomeros y la gente que sabe hacer temas mecánicos. Porque esta evolución tecnológica nos ha llevado a que somos absolutamente... Ya somos muy automáticos, ya estamos automatizados en nuestra forma de operar, y lo que es mecánico ya no lo saben, ya son habilidades que se han perdido. Total. O sea, y eso es un elemento supremamente importante en el desempeño de uno de los personajes secundarios de la película, en cómo él sí sabe cómo funciona la mecánica de las cosas. ¿Cierto? Poder abrir un radio, pero esa es la cuestión. O sea, usted me pone a mí en esas y morimos de hambre en ese apartamento. A lo simio, pues, uno dándole ahí martillazos a ver eso cuando arranca. Total, que es muy bacano esa invitación a esa reflexión. Volviendo a la producción, en verdad, qué bacano que los argentinos se sienten orgullosos. Eso es lo que he notado con todos los comentarios, todas las reseñas. Sin duda, y tienen con todo. Y qué bonito. Sí. Me alegra mucho que Netflix y toda la producción realmente se hubieran encargado de representar esta obra con los méritos que se merece. Fascinante ver cómo lo hicieron. Yo no tenía tanto conocimiento. Todas las locaciones, el esfuerzo, aplicaron la tecnología, la misma del Mandalorian, que es básicamente unos paneles LED donde se proyecta el ambiente. Loquísimo, o sea, es muy bacano ver eso implementado, y lo llevaron a este nivel donde uno en verdad se ubica en un apocalipsis invernal, que me parece de lo más fascinante, porque ese invierno también invita a uno como a una situación de más desolación, sin duda. Sí, claro. Ese frío. Unos comentarios que no es mío, pero me pareció realmente chévere y que vale la pena introducir es qué bonito ver por fin un apocalipsis en una ciudad diferente a Nueva York. Ah, sí, buen punto. Eso lo conversamos en la última conversación de Marvel, era como... Oiga, si yo fuera parte del mundo de Marvel, yo no viviría en Nueva York. O sea, ¿quién vive en Nueva York? Nadie. ¿Por qué siguen viviendo en Nueva York? Total, todo pasa ya, todo. Entonces, por fin, a otra ciudad también le puede ir mal. Obviamente, de chiste, pero sí. Buenos Aires, la gente puede ver su ciudad y verla representada en una historia de esta magnitud. Sí, muy bacano. Ver los sitios históricos, ver los sitios... De Buenos Aires, particular, el Estadio El River, y ver ahí en una historia también contada, también montada, es refrescante. Y latinoamericana en español. Yo te debo decir que apenas la abrí, no sabía que era Ricardo Darín, el protagonista. ¿No conoces a Ricardo Darín? No sabía que era él el protagonista. No, Ricardo Darín es el Meryl Streep de Latinoamérica. Claro, ese man lo adoro. O sea, tiene cero haters y es un capo. O sea. Tiene cero haters. Ver entrevistas de él hablando de la vida, sus perspectivas me fascinan. Y yo creo que es mi actor favorito de habla hispana. Por eso te digo que como tiene una máscara, pues y no quise leer nada antes de verla. Quise realmente ir a verla y a ver qué me producía, y ya después investigar y enriquecer la experiencia. Pero al ver que era Ricardo, yo, lotería, o sea, muchas, no sabía que era eso, y de una, pum, me enteré mucho más. Sí, no, y bueno, como creo que hay algunas personas que van de pronto al principio a sentir la serie un poquito lenta, pero los invito a que se queden, porque honestamente va entrando a ser como una especie como a crear, es una serie que empieza con un drama, pero escala un poquito como elementos de horror. Sí, ¿cierto? Claro, sin duda. Entonces, permítanse llegar a eso porque es relevante. Hablando de tu experiencia, la mía es la siguiente, y he reflexionado mucho sobre eso, porque empezó la serie y los primeros 2 capítulos se me hicieron fascinantes. Realmente no me esperaba lo que iba a pasar. Tuve una expectativa, construí una expectativa muy alta sobre lo que venía. Me tuvo supremamente concentrado y fascinado con lo que estaba pasando. Y ahí estuve pensando sobre cuando uno aprecia y uno juzga una obra artística, se me vienen a la mente 2 componentes que siempre afectan el juicio, y es la expectativa y la saturación. Si uno ya ha visto cosas semejantes, de pronto uno pierde sensibilidad ante apreciar una serie. Entonces, yo ya vengo de ver series sobre apocalipsis y sobre situaciones un poquito análogas. Y no solamente, claro, eso que estás diciendo te lo voy a complementar con el hecho de que estamos muy en el hype de The Last of Us, por ejemplo. Tal cual. Entonces, yo
mi experiencia, y creo que la atribuyo a esas dos situaciones, de que los primeros capítulos me generaron mucha expectativa sobre algo completamente original, y seguramente fue muy original en el 57, por lo que en el 57 sin duda este hombre fue un visionario en la historia que contó, pero en lo que hemos visto en el transcurso del tiempo, de pronto no me resultó, no me respetó la expectativa o no me dio el nivel de la expectativa. Sí te voy a aportar algo ahí, Cuéntame. porque sí sí estuve estudiando sobre los cómics. Ok. Y los cómics, ahora, si mencionas, hay son dos elementos. Uno, efectivamente, estamos hablando de unos cómics que han inspirado mucha de la literatura posterior, posapocalíptica y del género. Eso me di cuenta. Eso hay que entenderlo y entonces hay que tratar de entender que esta serie, qué pena, esta serie es una adaptación de estos cómics en era moderna, ¿cierto? Pues está ambientada creo que en los 90. La serie en No, que... la serie yo creo que es La serie es más actualizada. Sí, celulares y todo. De pronto escuché algo al respecto, pero bueno, está ambientada como en una época mucho más moderna, está en la actualidad. La actualidad. Pero sí hay que entender que, respetando la historia, estamos hablando de una serie, de unos cómics que originan unas narrativas y es original desde ese punto de vista, pero el cómic, o sea, ya anunciaron temporada 2 y probablemente temporada 3. El cómic sí evoluciona una cantidad de elementos de ciencia ficción que sí son como que brutales. Ah, sí, pero porque me gusta mucho lo que dices, de acuerdo, de esta primera temporada, los primeros elementos sin duda fueron como completamente originales para mí, nunca los había visto. Tiene todo el sentido que ha influenciado el desarrollo de la literatura, del cine, esta novela gráfica, El Eternauta. Y lamento que no hubiera sido la primera serie que me vea que refleje básicamente un universo apocalíptico, estas circunstancias. Porque entonces esa es la cuestión. Ya vengo con la saturación, por así decirlo, de otras series que tratan temas semejantes. Sí. Entonces, sin duda es una obra de arte, sin duda, y la producción de nuevo, fascinante. Es un gran tesoro de Netflix. Sí. Pero el hecho de que ya estoy saturado un poco, y las expectativas que me originaron los primeros capítulos sobre lo que podía llegar a pasar, creo que me redujeron la sensibilidad a apreciarla, a lo que pudo haber sido si no tuviera esas dos circunstancias afectando mi experiencia. Sí. Ese es un conflicto que tú al verme los 6 capítulos inclusive llegué a pensar como si hubieran sido nomás 4. Si hubiera sido de pronto un poquito más cortica, en mi cabeza, no sé si es, de nuevo, seguramente son mis circunstancias. No eres tú, no eres tu serie, soy yo, en la que de pronto siento que 4 capítulos hubiera sido más agradable para mí. Siento que los 6, en algunos puntos fueron cosas que ya he visto. O sea, básicamente que ya he vivido en otras series, en otras películas. Tengo mucha incertidumbre. Sin duda hay que verse la segunda temporada, ver qué pasa, cómo se desenvuelve esto. Y tengo la expectativa de que ojalá sea algo original, algo que me sorprenda. Vamos a ver. No conozco la serie, la historieta. Por lo que veo, sí va a pasar eso. Okay. Por lo que tengo entendido, sí va a pasar eso. Pero, a ver, al final del día, a mí siempre me gusta ver propuestas en las que me plantean, o sea, nosotros como especie, uno de los factores más importantes en la supervivencia y en la evolución de especie fue nuestra capacidad de crear dinámicas de comunidad, ¿cierto? De trabajar en comunidad, de operar en comunidad, ¿cierto? Porque pues no somos ni los más fuertes, ni los más rápidos. Habla por ti mismo. ¿No? Entonces, lo que plantean estos escenarios son simplemente diferentes formas también de ver cómo se interpreta cómo trabajaríamos en sociedad para sobrevivir de nuevo, porque es algo de los que nos hemos ido desconectando. Cada vez estamos más aislados y cada uno operando. Ya todo está muy organizado a nivel sociedad para que usted simplemente sobreviva solo. Y operando de forma digital, inclusive. Realmente reunirse en grupo y convivir y comunicarse muchas veces es más digital que cualquier otra cosa. Y tocas un punto interesante que por lo visto es fundamental en el desarrollo de la historia, tanto en la novela como en la serie, obviamente, y es ese colectivo, que no hay un héroe individual, que nadie se salva solo, que esa era realmente la propuesta, lo que quería plantear el autor, y es precisamente que para sobrevivir en esto se debe recurrir a un colectivo, a una sociedad, que
me encanta para mí, siempre que veo algo de esta naturaleza, pensar yo cómo me comportaría en esa situación. Y si pienso yo con quién me iría, o sea, yo me imagino, me gusta, lo disfruto, es como si llega a pasar lo mismo hoy, pum, y estoy en mi casa, pues pucha, hey Martín, venga, Gracias por para acá. elegirme, yo sabía. Venga, pues, necesito carne de cañón. No, mentiras, pero en verdad, como qué comunidad uno crea, o sea, uno, y lo más fascinante para mí es, en verdad, yo qué tan dispuesto estoy a ser colectivo, solidario o egoísta, y uno realmente no lo sabe, uno no sabe eso de uno. ¿Qué sacaría de uno en una situación de O esas? sea, casi que vale la pena, digo yo, en la infancia o en la juventud, irse uno a un campamento, un retiro salvaje para uno conocerse a uno mismo. Es verdad, no sé, porque es que tal cual, uno no sabe realmente uno quién es hasta que las circunstancias le exigen a uno mostrar su verdadero ser. Claro. Entonces ahí me lo pregunto, siempre que estoy viendo esa serie, es como, uy, ¿yo cómo me comportaría en esta situación si llega Lo, esta gente? lo- lo interesante es que creo que es que no me acuerdo cómo se llama el experimento. Es este experimento donde someten a personas a crearle daño, hacerle, no me Ah, acuerdo. Sobre sí, eso, o sea, pues, yo leí mucho sobre esto, he visto documentales, pero no me acuerdo cómo se llama, y es poner a una persona frente a un vidrio a generarle descargas eléctricas a otro ujú, porque otra persona se lo comanda. de acuerdo. Y han replicado este experimento no sé cuántas miles de veces en millones de personas y como que dice el 99% de las personas siempre terminan creándole daño al otro sin conocerlo Ujú. y no paran, ¿cierto? Entonces esto como una réplica de que todos creemos que no hubiéramos operado como la sociedad de la Alemania nazi, bajo un Exacto. régimen que te dice, hey, hazle esto a Ujú. un judío, hey, hazle esto al que es diferente. Y todo el mundo dice, no, es que yo no haría eso. No, la ciencia dice que usted sí lo Ujú. haría. Tal cual. ¿Cierto? Entonces, la ciencia que nos diría sobre cómo operaríamos en un escenario de esto, lo más probable es que todo el mundo, la mayoría de los que estamos aquí, operaríamos de, pues, probablemente caeríamos como en el drama y cierto, como que en situaciones no seríamos como el MacGyver. No, para nada. Yo creo que al final, y esa es la cuestión, la realidad de las cosas es que todos somos egoístas. O sea, cada uno busca el bien personal, empezando por eso, por definición, por necesidad de casi que de Por chip supervivencia, de de supervivencia. existe. Uno debe ser así, porque de lo contrario, si todo el mundo fuera altruista, hasta uno se bloquea, porque ya, venga, yo te hago feliz, pero tú me haces feliz, entonces ninguno es feliz, porque Sí, sí. necesitamos que uno sea egoísta, por lo menos una relación de dos personas, para que el altruista pues también se sienta feliz. Entonces, a la final es eso. Y sin duda, yo diría que las comunidades, los grupos que se conformen es porque en alguna medida también me proteges, o sea, me conviene. Yo sé que estar en grupo, tener una comunidad, literal no una pandilla, pero ¿cómo es que se llama en animales cuando tienen un grupito, una Una manada? manada. Entonces, bueno, cuando volverse una manada es fundamental, sobre todo en un ambiente salvaje, inclusive en un ambiente moderno también. Uno al final tiene sus manadas, solamente que no operan pues de forma física, sino en forma de networking, Sí, sí, sí. de apoyo emocional. Entonces, sin duda es interesante pensar y uno reflejarse en esa situación, ver qué podría llegar a pasar. Sin duda, sin duda. También, entonces, una invitación para ver esta serie es, recuerden que está adaptada a unos cómics en los Mm. 50 y lo que eso implica en el hecho de cómo eso ha afectado muchas de las series y películas que hemos visto de escenarios posapocalípticos en las décadas posteriores. Total. Y mucho ojo a la música. La música es espectacular en esta serie. Sé que se van a ver, digamos, como obviamente visualmente muy atraídos a analizar esa Buenos Aires Ujú. posapocalíptica, brutal, pero no pierdan de vista ponerle cuidado a la música. Está espectacular y aporta mucho a la ambientación del drama, del horror de lo que va pasando. Total, y apreciar todos los detalles, realmente refleja la cultura porteña y su convivencia de una forma muy, muy valiosa. O sea que, de nuevo, los argentinos es algo para sentirse orgullosos. Y Sin qué duda. bonito que Netflix y la producción realmente tomaron esta obra y representaron este legado de la forma que se merecía. El Eternauta en Netflix. 3, 2, 1.